Amén. Hemos tenido esta lectura buena de la palabra del Señor. El título del sermón de hoy se titula La agenda de Jesús. Como las agendas que nosotros tenemos, que sabemos lo que tenemos que hacer el lunes, lo que tenemos que hacer el martes. Uy, el martes tengo que ir al médico. Menos mal que lo apunté en la agenda, porque si no, se me olvida. Uy, la pastilla que me tengo que tomar cada noche. Menos mal que está apuntado en la agenda. Y así me recuerdo de las cosas que tengo que hacer. Jesús también tuvo una agenda. Y la Biblia nos da pequeñas muestras y pequeños detalles de esta agenda. En la porción de hoy nos ha hablado claramente de uno de estos momentos de esta agenda. Pero primero que todo, tenemos que entender que el capítulo 12 del libro de San Juan nos va a narrar, sobre todo a partir de aquí hasta el final, lo que es, como dijimos la semana pasada, la última semana de Cristo antes de morir. Las vivencias más importantes que él tuvo con sus discípulos, sus predicaciones en reunión en secreto, en la oscuridad, en el momento más íntimo que él tuvo con los discípulos. Digo en la oscuridad porque no estaba a la luz del día predicando, sino que estaba en los aposentos, y así hablaba con sus discípulos y les explicaba las últimas enseñanzas. Juan es el único que nos narra concretamente estas enseñanzas. Perdonad, me tengo que sentar porque me duele mucho todavía la rodilla y no puedo estar tanto rato de pie. Jesús es el único que nos narra estas predicaciones, y que a partir de ahora pues vamos a indagar y vamos a ser muy bendecidos, porque entre estas predicaciones Jesús hace una oración sacerdotal al Padre, pidiendo por sus discípulos y por nosotros. Nosotros también aparecemos en la Biblia, en la boca del Señor Jesús. Esto lo iremos viendo en estas semanas que nos vienen por delante. La semana pasada hablamos, si os acordáis, de que Jesús fue ungido por María mientras Marta servía las mesas. Y ya hablamos de los 5 diferentes cristianos que hay dentro de las iglesias, igual que había en aquella casa 5 personas de diferente carácter. Después viene la entrada triunfal a Jerusalén. Esto nos lo hemos saltado porque lo predicamos ya en Semana Santa, lo que es la entrada de Jerusalén con el título Hosana. Entonces nos lo hemos saltado y vamos directamente a estos griegos que buscan a Jesús. Nos dice así en el capítulo 12, que ha leído mi madre, pero voy a leer otra vez el versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Lo que aquí nos está diciendo Jesús, está prediciendo o está explicándoles de que va a morir, pero que su muerte no es una muerte a destrucción, sino que es una muerte donde a través de su muerte muchos se van a poder salvar. Y de alguna manera esto es lo que nos pasa a nosotros, en que nosotros también estamos muertos al mundo, pero vivos en Jesucristo. Si leemos en Romanos capítulo 11 y versículo 6, nos dice claramente el apóstol Pablo: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no, de otra manera no es obra. Pues que, perdonad, a ver cuál he apuntado, Romanos 11 y versículo 6. Sí. Sí, pero al apuntarlo me he equivocado, lo siento. ¿Cuál versículo quieres?
Yo te lo digo ahora, enseguidita. Un segundito, que enseguida lo voy a encontrar. Y seguramente bueno, lo siento, me he equivocado, ya os lo pasaré después en el grupo, pero estaba hablando de que nosotros en la verdad estamos muertos al mundo, pero vivos para Dios, vivos para nuestro Señor, porque igual que Jesús murió para dar fruto, y muchos frutos, nosotros cuando morimos para el mundo y somos nuevas criaturas, también cuando volvemos a nacer, nacemos con muchos frutos para el Señor. Amén. En el versículo 25 y en el versículo 26 de la lectura de Juan nos dice: el que me ama, su vida la perderá, y el que la aborrece, su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vemos ahí el tengo que morir para el mundo para estar vivo para Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay que ser, hermanos, servidores de Cristo y seguidores de Jesús. Lo he dejado ahí para que lo apuntéis, donde está la flecha. Hay que ser servidores de Cristo y seguidores de Jesús. Son las dos condiciones que aquí el Señor nos está dando en esta lectura. Vida. Muy bien, es al revés. Lo he apuntado al revés. Romanos 6, 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este era el punto anterior. Muertos al mundo, pero vivos en Cristo Jesús. Y entonces, nosotros cuando morimos para la carne, cuando morimos para el pecado, nuestro espíritu tiene que dar fruto. Ese fruto de Gálatas capítulo 5, donde nos habla claramente del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, las 9 manifestaciones del fruto del cristiano. Jesucristo, y esto, hermano, es importante que lo sepamos, es nuestro ejemplo en todo lo que hacemos. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Gracias doy al Señor por mi mujer, porque si yo me equivoco, ahí está ella que nos ha podido ayudar. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Yo digo que Jesús es nuestro ejemplo. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por todos nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis, sí, capítulo 2 y versículo 21. Primera, capítulo 2, 21. ¿Sí? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nosotros seguimos las pisadas de Cristo. ¿Veis lo que dice? Por eso Jesús dijo: servidores y seguidores. A servir al Señor, pero a seguir los pasos del Maestro. Y estas pisadas de Jesús, pues fueron pisadas para sufrir.
Y nosotros nos va a tocar sufrir si somos seguidores de Cristo. Primero nos va a tocar sufrir por seguir a Jesús. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16, nos lo va a decir así de claro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En pocas palabras, si tú dices, es que yo estoy sufriendo y me han metido en la cárcel porque robaste, no estás sufriendo por Cristo, estás sufriendo por otras causas. Pero aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros seguimos a Cristo y somos seguidores de Cristo, obligatoriamente va a llegar una persecución contra nosotros. Porque si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también. El Evangelio es así de claro. Lo que pasa es que el Señor no nos deja solos. El Señor está con nosotros. Su Espíritu nos fortalece. Su Espíritu nos acompaña. Pero la persecución seguro que estará. Y los primeros, la familia. Todos aquellos que no son cristianos son los que se te oponen. Ah, ya te convertiste. Ah, ya perteneces a una secta. Y ellos van al domingo de Pascua, van al lunes de ceniza, van a, yo que sé, me invento, van a cosas absurdas que no tienen nada que ver con Dios. Y sin embargo, porque tú dices, no, es que yo he conocido a Jesús, pues ya eres una persona diferente, ya te tratan diferente. Y muchos te dicen, conmigo no hables de estas cosas que no me interesan. A mí me gustaba más antes, cuando bebías, fumabas y hablabas como nosotros, pero ahora has cambiado. Ya tu compañía ya no es la misma, ya no nos gusta tanto. Esa es la primera persecución y eso nos hace sufrir, porque ¿quién no sufre cuando un ser querido le dice palabras así? A nosotros nos ha pasado, a todo el mundo, a todos los cristianos les ha pasado. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. El segundo sufrimiento nos lo va a explicar en Hechos capítulo 5 y versículo 40, es el sufrimiento por predicar la palabra del Señor. Hechos capítulo 5 y versículo 40. Cuando los apóstoles fueron encarcelados, Hechos 5, 40. Y después de hacerle un pequeño juicio en el concilio, dijeron, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Mira, tú eres cristiano, pero aquí en el trabajo no se puede hablar de Jesús. Mira, tú eres cristiano, pero en esta casa, que es mi casa, no se puede hablar de Jesús. Eso te hace sufrir, porque tú no estás haciendo nada malo. Tú no estás expresándole ninguna cosa negativa. Tú solo, si quieres hablar y puedes hablar, le dices, es que en Cristo hay salvación. Jesús no murió, murió y resucitó. Me refiero, Jesús no está muerto. Lo que quería decir, Jesús está vivo. Y si Él está vivo y tú crees, también puedes vivir. Pero las palabras son, no, en esta casa no se habla de Cristo. Fue lo que le hicieron a los apóstoles. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de los apóstoles? Dice así en el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer las leyes, obedecer al hombre o obedecer a Dios? Es a Dios que tenemos que obedecer. Pero esto nos va a traer sufrimiento.
Y esto hay que predicarlo, hay que saberlo. Un cristiano va a sufrir, porque nuestro líder, nuestro maestro, nuestro Señor sufrió. No fue un camino de rosas, fue un camino de sufrimiento, pero un sufrimiento gozoso, un sufrimiento lleno, como aquí dice, y ellos salieron de la presencia del concilio quejosos, ay, me duele aquí, ay, van apedreado allá, ay, no, ellos salieron gozosos, de haber sido tenidos dignos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Vamos a ver que en esta agenda de Jesús todo empezó con su bautismo, y en su bautismo y recibió el Espíritu y empezó su ministerio. Pero pastor, si Jesús es Dios, ¿cómo va a recibir al Espíritu? Porque tenemos que entender que la segunda persona de la Trinidad, Jesús, en ese momento estaba viviendo en su cuerpo no glorificado, en el hombre. Jesús es hombre y Dios a la vez. Toda la deidad de Dios está en la plenitud en Cristo, en Jesús. Toda la humanidad de un hombre está ahí, pero el Espíritu Santo vino sobre él. Todos sabemos bien cuando fue bautizado en el Jordán que se oyó una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y mientras bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. La representación del nuevo nacimiento, la representación de cómo un cristiano recibe al Espíritu Santo. Nosotros recibimos también un bautismo en nuestra agenda. Lo primero que hacemos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Vamos a entender esta parte, porque Juan el Bautista, ¿os acordáis lo que dijo? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, que yo no soy digno de atar sus zapatillas, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y nos dice Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cualquiera que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo no pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es el momento de nuestra conversión, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo. No es la inmersión de agua, es la inmersión en el Espíritu Santo, donde recibimos el perdón de los pecados, y cuando surgimos de las aguas del Espíritu Santo somos una nueva criatura, una nueva creación. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o tortosinos, sean caberos o sean de Roquetas, o sean hondureños o vengan de Portugal, todos son bautizados en un mismo Espíritu. Libres, esclavos, mujeres, hombres, todos. No hay una excepción para Dios. Y luego recibimos el ministerio, Zoila, porque usted tiene un ministerio, igual que Dani, igual que Heidi, igual que Rosa, igual que nuestro hermano Isidro, nuestra hermana Nelly, Maribí, mi madre Conchita, mi mujer. Todos tenemos un ministerio. ¿Sabéis qué ministerio? Se llama el ministerio de la reconciliación, y eso nos toca a todos. Y eso lo tenemos en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 y 18. Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, recibió el Espíritu y empezó su ministerio. El Espíritu lo llevó al desierto, estuvo 40 días en ayuno y después empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado,
arrepentíos y convertíos. Las primeras palabras de Jesús que nos las dice Marcos capítulo 1. Pero en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 18, aquí va a decir el ministerio que tengo yo, que dice: y por todos, sí, ¿no? Es este, ¿no? 5, 17 y 18. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Perdona, que me... ¿Dónde estoy yo? 2 de Corintios, he dicho, capítulo 5, 17 y 18. De modo que si alguno, perdonar, es que había leído, es que no me veo bien, había leído el 15. Sí, es la emoción, es la emoción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tú ya has nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, eres una nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos peleados. Dios y nosotros teníamos una pelea, hasta que vino Jesús y hizo la paz. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Predicar a Jesús, no es otro. Cuando tú predicas a Jesús, estás predicando la reconciliación con Dios. Igual que un día te predicaron a ti y tú te reconciliaste con Dios. Así como tú predicas el Evangelio, la otra persona tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y esto le pertenece a todos, a toda la iglesia. Todos tenemos este ministerio y todos lo recibimos el día de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, el día que creemos, el día que somos una nueva criatura. Después del bautismo de Jesús, en su agenda, Jesús tuvo alguien que predicó delante de él, ¿verdad? Juan el Bautista iba delante de él predicando: el que viene tras de mí, este es el poderoso. ¿Tú eres el Cristo? No, no, yo no soy el Cristo. El Cristo es el que viene detrás de mí. Y nosotros también predicamos con este ministerio de la reconciliación. Predicamos para abrir el camino a las almas perdidas. 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 21. ¿Cómo predicamos? De una forma loca, con la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea que si uno dice: yo voy a conocer a Dios y me voy a poner a estudiar todos los libros que hay, pues voy a estudiar este libro, voy a estudiar el otro, voy a estudiar incluso la Biblia, a ver si ahí conozco a Dios. Pero dice que no, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo escucharán si no han sido enviados? Dice Romanos. Si no hay quien les predique. Que no, que los predique. ¿Y cómo les predicarán si no nadie ha sido enviado? Alguien tiene que ser enviado. Esto es lo que hizo Jesús. Él tuvo un enviado que predicó: detrás de mí viene. Y nosotros hacemos lo mismo, predicamos el Evangelio, predicamos la locura de la salvación del Evangelio. Pero fijaros bien, yo aquí he puesto 3 puntos, porque nosotros predicamos. El punto 2, el Espíritu es el que convence de pecado, no nuestra forma de hablar. No que si hablamos muy bonito, es que este tiene una voz que convence.
Es que la elocuencia de esta persona convence, no. El único que convence es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16 y versículo 8. O sea que vemos que en esta predicación, en este ministerio de la reconciliación, nosotros predicamos. El Espíritu Santo es el que convence, y el tercer punto, Jesús es el que añade. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 47. Entonces no es la elocuencia de Pedro cuando predicó, sino que el Espíritu Santo los convenció de pecado y Jesús los aceptó y los añadió a la iglesia. Porque Jesús es el que añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 47. Después Jesús empezó a predicar el Evangelio. ¿Y sabéis lo primero que hizo Jesús? Se rodeó de discípulos. Eligió a sus discípulos. No se quedó solo. No fue una ovejita o un pastor solo que iba por este mundo a ver a quién convencía o a quién atraía, sino que fue y se buscó discípulos. Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros cuando nos convertimos a Cristo es importantísimo congregarse, reunirnos de las mismas personas con la misma fe que nosotros, igual que Jesús hizo, que buscó personas que creyeron en Él y les dijo: ¿quieres seguirme? Sígueme. Eres pescador, yo ahora te haré pescador de hombres. Y dice que lo dejaron todo y le siguieron. Todo lo tenían en común, iban todos juntos. Así es la iglesia. Cuando uno se convierte, tiene que congregarse. Es obligatorio. Hebreos capítulo 10 y versículo 25. ¿Cuántas veces lo hemos puesto estas últimas semanas este versículo? ¿Cuántas veces? Pero cuanto más veces lo leemos, más importante es, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que no le dan la importancia. Da lo mismo si no me congrego, da lo mismo si hoy no vengo al culto, sino exhortándonos, fortaleciendo nuestra fe unos a otros. ¿Por qué? Porque en el mundo nuestra fe se debilita. Porque en el mundo quien está ahí fuera de esa puerta se llama diablo y Satanás. Y está como león rugiente a ver la ovejita que queda suelta. Es que yo, el trabajo, no, es que yo pues prefiero mirar la tele, no, es que yo me quedo en casa, o otros, no, yo prefiero irme con los amigos, o mil cosas. ¿Me entiendes? Ahí está el diablo para devorarte. Luego vienen los suspiros, los lloros. ¡Ay, el Señor! Me ha roto una pierna, he tenido que volver al redil con una pierna rota. Ya nunca más saltaré por encima de la valla, ya no puedo. ¡Ay, el Señor, me ha pasado esto! ¡Ay, el Señor, me ha pasado lo otro! Porque al Señor, a quien ama, castiga y azota, y los trae y los atrae hacia Él. Más vale, le dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 5, más vale manco en el cielo que entero al infierno. Entonces, importante, un cristiano cuando se convierte tiene que tener ese espíritu de congregación. No puede dejar de congregarse. No puede dejar de congregarse. El diablo lo está esperando ahí en la puertecica. Y la segunda cosa es reunirse con la familia de la fe.
Hebreos capítulo... No, lo de Mateo capítulo 5 es porque lo decía ahí. No está escrito ese. Luego la familia de la fe. Gálatas capítulo 6 y versículo del 9 al 10. Cuando uno se convierte, resulta que el Espíritu Santo lo atrae a su nueva familia. Y sus viejos amigos, los que nos íbamos juntos de copas, los que engañábamos juntos a nuestras mujeres con mis amigachos, y los que las mujeres pues hacían sus cositas con sus amigas, y todo esto, el Espíritu Santo lo va quitando, lo va apartando, porque no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Y ese cristiano que ha nacido de nuevo se empieza a rodear ¿de quién? De su nueva familia, de personas que creen lo mismo, con la misma fe. Y esto es muy importante, ¿sabéis por qué? Porque estas personas que nosotros nos vemos aquí, no nos vemos aquí cada domingo o cada día que vengamos, sino que cuando estaremos allá, será todos los días que nos veremos. No nos vamos a ver con nuestros amigos anteriores, los que se van al infierno. No nos vamos a ver con aquellos de las fiestas. Con eso no nos vamos a ver. Quien vamos a estar juntos va a ser entre nosotros. Por eso el Espíritu Santo pone un amor entre nosotros. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien a todos. Nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese es el amor que pone el Espíritu Santo entre los hermanos. Cuando Cristo salió a predicar, se rodeó de los suyos. Cuando nosotros entramos en el Evangelio, cuando nosotros nos convertimos, nos rodeamos de los de la fe. Aquí hay de todo, no hay santos, aquí no, la palabra santos como la conocemos en el mundo, aquí no funciona así. Hay personas pues que todos estamos en un proceso de santificación y todos tenemos nuestros fallos y nuestros errores. Aquí pues con amor todos nos soportamos unos a otros. Quien no es cojo es manco, y quien no era manco y cojo, todos teníamos nuestros fallos. El apóstol Pablo decía, y esto, hablando de una lista larguísima de cosas malas, éramos o erais alguno de vosotros antes, ahora ya no. Pero todos tenemos nuestro pasado. Así no se puede decir, es que yo llego a la iglesia, como le pasó a un pastor, allá con el hijo de Alducín, con Alan, que resulta que fue un pastor a predicar y tenía ganas de ir al baño. Y había uno allí de pie y él se pensaba que era el adecán, los que vigilan las iglesias. Mira, es que quiero ir al baño. Y aquel, sí, yo le acompaño. Le acompañó, déjeme el bolso, y le cogió todo para que él entrara. Cuando salió del baño, no le quedaba ni el pastor, no le quedaba ni el adecán, ni el bolso, ni el dinero, lo habían quitado todo. Y dice, pero ¿es posible que en una iglesia pase esto? Sí, porque en una iglesia hay trigo y hay cizaña, y no todos son trigo. Y uno tiene que ser prudente. Y uno va a una iglesia nueva, no conoce a los hermanos que hay allí. Tú no sabes si uno era un ex drogadicto hace una semana o era un ex ladrón hace 3 días y puede caer en la tentación. O simplemente son personas que vienen para hacer daño. Y además en congregaciones donde hay 600 personas, que entre la cantidad de gente, pues hay de todo. Hay gente que se aprovecha de todo. Nosotros tenemos que ser prudentes con nuestras cosas, pero rodeándonos y haciendo bien a los hermanos de la fe. Jesús, después de rodearse de los apóstoles, realizó todos los milagros que el Padre le dijo que hiciera. Porque acordaros que cuando resucitó a Lázaro, él oró al Padre, Padre, escúchame. Y yo sé que me escuchas, siempre lo haces, y siempre haces lo que yo te pido, pero lo hago para que ellos vean. Porque Jesús no hacía nada por sí mismo,
Si fuéramos a la lectura, no lo apunten este versículo, pero si fuéramos, no lo apunten, a la lectura de Filipenses capítulo 2, dice: tened vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo de la sustancia de Dios, de la imagen de Dios, no tuvo cariño a eso, sino que se despojó y se hizo en forma de hombre. Y en la condición de hombre tampoco dijo: yo vengo aquí para que me sirvan, sino que se despojó y se hizo siervo. Y en la condición de siervo, yo vengo a servir, se hizo hasta la muerte, y muerte de cruz. Así lo dice en Filipenses capítulo 2. Y este es el sentir que nosotros tenemos que tener. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero hemos dicho que Jesús realizó todos los milagros que el Padre le dijo que hiciera. Y nosotros, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 11 y versículo 29. Vamos a ver en Romanos 11, 29 lo que nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un don que el Espíritu Santo nos ha regalado. Este don es para edificación de la iglesia y es irrevocable. O sea que cuando el Espíritu Santo te lo da, no puedes decirle que no lo quiero. Al contrario, Primera de Corintios nos dice: deseemos los dones espirituales, que los deseemos. Ahora, no todos los dones espirituales es hablar en alemán o hacer milagros y que los cojos anden y que los ciegos vean. No todos son así. Hay dones de servicio, hay dones para ministrar, hay muchos tipos de dones. Cada uno tiene que saber cuál el Espíritu Santo ha puesto en su propiedad. Y entonces, el consejo del apóstol Pablo: cuida de tu don. Le dice a Timoteo: cuida de tu ministerio, cuida de tu don. Tienes que cuidarlo. Los regalos que nos da el Señor tenemos que cuidarlos, porque es un regalo que nos da el Señor. Un don es un regalo. Jesús tuvo encuentros que el Padre había preparado de antemano. Mira, en Juan capítulo 4 y versículo 4 vamos a ver un ejemplo de estas palabras que van saliendo en la Biblia y que vemos la agenda de Jesús. Y le era necesario pasar por Samaria. Si conociéramos el mapa, vemos que no era necesario, porque Samaria no le venía de camino, sino que tuvo que dar una vuelta para ir a Samaria y volver a bajar. Pero la palabra le era necesario era que el Padre había preparado una entrevista que Jesús necesitaba en ese momento. Y esa entrevista fue con la samaritana. Y muchos se convirtieron con la samaritana. ¿Os acordáis de la samaritana? Aquella que estaba casada que tuvo 5 hombres y que con el que vivía no era su marido, y que era muy religiosa, lleva todos los domingos, iba a misa. Y entonces le dice a Jesús: ¿dónde yo tengo que adorar? ¿Aquí o allá? ¿Qué iglesia es la buena? ¿La católica? ¿La protestante? ¿La musulmana? ¿Qué iglesia tengo que ir? A ver, Jesús. Jesús le dice: no, aquí no se trata de iglesias, se trata de que me creas a mí, que me conozcas a mí. Eso es el Evangelio. Y este encuentro con la samaritana era porque le era necesario pasar por allí. Hizo una curva así, que de necesario nada, esa simplemente es porque el Padre lo había preparado, esa entrevista con él. Y nosotros, cuando nos convertimos, que el Padre también nos prepara entrevistas, que nosotros también tenemos y no nos damos cuenta de lo que Dios prepara para nosotros. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice que nosotros estamos hechos para buenas obras, pero estas obras no salen de nosotros, sino
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, estas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hoy, el Padre ha preparado, por ejemplo, una persona que Zoila no conoce, que se le puede sentar a su lado en el autobús, y el Padre lo ha preparado para que Zoila testifique del Evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas obras y son los que el Padre prepara para nosotros. Igual que al Padre le preparó a Cristo este encuentro con la samaritana, nosotros sin darnos cuenta muchas veces tenemos encuentros, tenemos situaciones que el Padre las prepara para nosotros y tenemos que discernirlas y tenemos que entenderlas. Porque la salvación de las almas va en nuestro discernimiento espiritual. Jesús conoció bien los momentos que vivía y cuál sería su fin. Mateo capítulo 16 y versículo 21. 6 meses antes de ser entregado, Él ya le dice: me es necesario ir a Jerusalén. Otra señal más de su agenda de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Él tenía una agenda y él sabía que en Jerusalén iba a morir, iba a sufrir, lo iban a apedrear, lo iban a latiguear, lo iban a insultar y lo iban a crucificar y lo iban a matar. ¿Y nosotros? ¿Qué sabemos de nuestro futuro? ¿Qué sabemos de nuestra agenda? ¿Qué será más allá de nuestra vida? Pues nosotros sabemos que tenemos una herencia. Tenemos que conocer nuestra herencia. Somos cristianos, estamos salvados para algo, con un propósito, para una vida eterna. No una vida eterna flotando en el espacio, en el mundo de Yupi, como se suele decir aquí, sino una vida eterna con un propósito. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Pedro nos lo dice así: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, para una herencia incorruptible. Es que yo, el día que mis padres no estén, pues voy a heredar una casa, o voy a heredar un terreno, o voy a heredar mucho dinero que tenían mis padres en el banco. Esta es nuestra herencia, pero esta herencia es corruptible. Esta herencia te la pueden robar, esta herencia puede desaparecer, esta herencia puede llegar el gobierno y te puede poner unos impuestos tan grandes que no la puede llegar ni a alcanzar. Y es una herencia corruptible, pero la que nosotros tenemos en el cielo es incorruptible. Dani, tú tienes una casa en el cielo con una escritura que dice: aquí vive Dani. No ha llegado todavía, pero está ahí la casa. Esa es la vida eterna, esa es la salvación. Rosa, usted tiene una casita allí, a la orilla del mar, allí un laguito, unos pajaritos, una hamaca, de los mejorcitos, ¿sabes? Pues, esto es de Rosa, lo pone allí. La verdad que Rosa no ha llegado, pero está allí. Esa es nuestra herencia. Esa casa no se cae, esa casa no se vuelve. Claro. Más adelante Jesús lo dice así: iré a preparar lugar para vosotros, y si me voy vendré a buscaros y os llevaré conmigo mismo. Para una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Qué es lo que le pasa hoy en día? Que nos hemos ido al pantano de la Cenia, un sitio precioso, para hacer unos bautismos, donde nos íbamos con el gozo lleno, el corazón lleno, porque no estaría es un sitio no contaminado, de verdad era precioso, y nos hemos encontrado pues un chasco. ¿Qué piensas? Todo contaminado, ni agua, todo seco, sucio, los árboles están muriendo. Pues esto no nos va a pasar en nuestra herencia.
Esta casita que tiene 4 árboles de zoila allá arriba es perfecta. Estos árboles siempre están regaditos. Esa agua siempre está cristalina. Todo está perfecto porque es incontaminable. No hay nada que lo vaya a contaminar. Esta es nuestra herencia, lo que nos espera. Y esta herencia nos dice el apóstol Pedro que es inmarcesible, que no se puede marchitar, significa. Cuando vamos a tener allí unas flores preciosas, rosas, jazmines y de todo lo que vamos a tener en nuestro jardín, y aquí llega el calor del sol y te lo marchita, y llega la sequía y se marchita, pero nuestra herencia no se va a marchitar, siempre está floreciendo, siempre está en bendición. ¿Os imagináis lo que yo lo estoy diciendo? Lo precioso que Dios nos va regalado. Esta es nuestra herencia. Jesús supo que iba a la cruz. Es que nosotros sabemos a dónde vamos, a recibir nuestra herencia. Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar contentos. Tenemos que estar contentos de eso. Y por último, Jesús recibe una señal. En la lectura de hoy, no sé si muchos se han dado cuenta, pero Jesús recibió una señal. Vamos a leerlo otra vez. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsania de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Muy bien. Felipe se lo dice a Andrés. Andrés y Felipe, Andrés, al final llegan a Jesús. Jesús, aquí hay unos griegos que han venido para adorar y te quieren conocer. Y Jesús les dice: hombre, ya era hora, yo quiero conocerlos, dígales que vengan. ¿Dice eso? ¿Nombra algo de los griegos? No. Sin embargo, Jesús dice: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa era la señal que él estaba esperando, de que su muerte había llegado. Cuando esos griegos llamaron a la puerta, él sabía en su espíritu que allí se acababa todo. ¿Vemos? Esto es un discernimiento espiritual que tenía Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo estaban las manifestaciones y el poder de los 7 espíritus de Dios. No es que tenga 7 espíritus, sino que tiene 7 manifestaciones de poder. Está en Isaías, capítulo 11, si no me equivoco. Isaías, capítulo 11, versículo 2 o 3. No lo tengo apuntado este versículo, pero es bueno que veamos las manifestaciones del Espíritu Santo y que estaban en la plenitud de Cristo. ¿Lo tienes? Isaías, capítulo 11. Y versículo 2. Y reposará, ¿lo pones? Isaías 2:11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1. El espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y espíritu de poder, 5. Y espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor de Jehová, 7. Las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que todo cristiano debiéramos tener. Todos tendríamos que ser inteligentes, todos tendríamos que tener conocimiento, todos tendríamos que tener temor a Jehová, todos tendríamos que tener, y lo tenemos, si somos cristianos, el Espíritu de Jehová, y todos tendríamos que tener el espíritu de consejo y de poder. No poder para hacer grandes milagros, pero sí poder para luchar contra el pecado. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Y eso actuó en Jesús al 100%.
Por eso cuando estos griegos aparecieron, y aparecieron los griegos, Jesús dijo, el Espíritu me dice, la hora ha llegado. Aquí no era importante que estos griegos fueran a adorar. Lo importante es que cuando fueran a adorar, Jesús supiera que en 4 días iba a morir. Y entonces él cambió completamente la conversación, cambió todo, porque ya le quedaban pocos días de estar con sus discípulos y para enseñarles todas las cosas. ¿Sabéis lo que dice Romanos 8:14? Y con este versículo vamos a acabar. ¿Sabéis lo que dice Romanos 8:14? Tú eres un hijo de Dios, ¿verdad que sí? Tú eres una hija de Dios, ¿verdad que sí? Pues mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios. Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu, obedeciendo las palabras de su Padre. Yo no hago, lo vamos a estudiar en esta semana, yo no hago nada si no lo dice mi Padre. Yo no hablo nada que no le he escuchado a mi Padre. Él era guiado por el Espíritu Santo en hacer todas las cosas a lo que había escuchado a su Padre. Y nosotros tenemos que ser guiados. Y ser guiados no es tener sueños, no es tener visiones, no es tener un profeta en la iglesia que te diga, mira, mañana no vayas a trabajar, quédate en la cama y descansa, que estarás mejor, que cobrarás la baja y no pasa nada, no. Ser guiado por el Espíritu Santo es hacer caso a la Biblia, porque aquí está la mente de Dios y nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está la sabiduría de Dios para nosotros. Leer y obedecer la palabra de Dios. Nuestros hermanos jovencitos han leído, cuando uno se convierte, se tiene que bautizar. Ha llegado el momento del bautismo, vamos a ir al bautismo. Esto es obediencia a la palabra del Señor, pero hay muchos y miles de ejemplos. Esto es ser guiados por el Espíritu Santo. Aquel que sigue a Jesucristo y las palabras que Él dijo. Amén.